Dios les bendiga. Gloria a Dios. Primer carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice la bendita palabra del Señor. Le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oremos. Maravilloso Dios, Padre bueno, te damos gracias esta noche. Gracias por permitirnos estar en tu casa nuevamente, Señor. Y deseamos que a través de tu palabra, a través de ella, nos edifiques, nos fortalezcas, porque necesitamos, Señor, esa bendición de parte tuya. Sabemos que los días se van cada día más siendo más tremendos aquí en la tierra, Padre. Pero eso es una señal buena para nosotros, porque tu venida es eminente, tu venida se aproxima y queremos estar preparados para el encuentro con nuestro Rey y contra nuestro Señor. Gracias te damos esta noche en el nombre de Jesús. Tus hijos decimos amén y amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Gracias damos al Señor. Dígale al que está a su lado, vamos a abordar el tema desenmascarando espíritus malignos que engañan y cómo evitarlos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo es el tema? El apóstol Pablo advierte a la iglesia, aleluya, advierte a la iglesia que tenemos que estar nosotros atentos en todo lo que se mueve en el ámbito espiritual. Recordemos que, hermano, el trabajo del enemigo de nuestra alma es real. Sabe que hay ciertas, en cierta manera, hay ciertas denominaciones que no creen en la guerra espiritual. Hay ciertas denominaciones bíblicas que no creen que el ataque espiritual es real. Pero debemos de recordar que si está en la Biblia y está por todas partes, y aún en el tiempo de Jesús, hermano, podemos ver cómo Cristo mismo pudo ayudar no solo a un alma, sino a muchas almas a ser liberadas de la garra de Satanás. Quiere decir que ese es un ámbito real. Recordemos que este tiempo de este mes voy a estar hablando bastante de este tema, ¿verdad? Pero recordemos que Pablo mismo a la iglesia de Efesios escribe en la carta que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y específicamente él dice principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Y ahí tenemos que, hermano, indagar, investigar, buscar qué significa o cómo es que estos seres se preparan. Imagínense un principado. Aquel hombre tenía 6,000 demonios cuando dijo, me llamo legión, porque una legión había metido en ese cuerpo. Póngase a pensar, 6,000 demonios. Ahora, ¿cuánto es entonces un principado? ¿Cuántos demonios entonces son una potestad? Hermano, es tremendo, es terrible. Y pareciera que se nos olvidara que el mundo espiritual es tan real y que tenemos una lucha entre el bien y el mal. Una lucha entre lo bueno y lo malo. Y el Señor nos ha dado la bendición de que nosotros, a través de su Espíritu Santo, podamos vencer y tomar las decisiones usando el bien y buscando, hermano, agradar a Dios para poder luchar legítimamente. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo está, iglesia? Como que no escucharon, ¿verdad? ¿Cómo están, iglesia? Hoy, gloria a Dios. Bendito sea Cristo. ¿Sabe que uno tiene que ser sincero? A veces nos enseñan de que uno tiene que decir, estamos bendecidos. Pero interiormente no nos sentimos así. Realmente este caminar, hermano, es de valientes, acuérdese. Aún el amado Juan escribe allá en Mateo capítulo 11, verso 12, que el reino de los cielos sufre violencia
y solo los violentos lo arrebatan. Tenemos que tener, hermano, ser formados, ser forjados en nuestro carácter, porque algunos de nosotros éramos muy débiles. Alguien se identifica que era débil, que cualquier cosa lo hace caer, hermano. Acuérdese que tener un carácter fuerte no es aquella persona que explota, que grita, que hace y deshace. No, hermano. Tener un carácter fuerte nos habla de poder soportar, de poder callar en el momento que viene la agresión, ya sea, hermano, de cualquier índole. Si usted se mantiene callado y no explota, entonces tiene carácter fuerte. Yo tenía carácter débil, pero el Señor ha venido tratando conmigo, y ahora, hermano, puedo decir que estoy aprendiendo a tener un carácter fuerte en el Señor. Amén. ¿Qué pasaba cuando su patrón le gritaba? ¿Cómo se sentía su corazón? ¿O cómo se sentía si un compañero de trabajo lo insultaba o lo agredía? ¿Cómo reaccionamos? Ahí podemos nosotros notar si realmente hemos crecido espiritualmente o todavía estamos en el mismo nivel. ¿O qué tal entre la pareja cuando se intercambiaban palabras fuertes? Aleluya. Ahí tenemos que entender, hermano, que el Señor nos llama a entender que la lucha no es contra las personas. Mire lo que dice la pantalla. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Dígame usted cómo mira a la iglesia en general. ¿Será que la iglesia en general está lista cuando esa trompeta suene? Mire, vamos a hacer un pequeño ensayo. Acuérdese que la Biblia dice que cuando suene esa trompeta, muchas cosas van a pasar en el ámbito espiritual. Alabado sea el Señor. Cierre sus ojitos y imagínese ese momento. Oiga, ponga atención. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. La iglesia se ha desenfocado tanto, hermano. Y no es solamente, esto es general, en el mundo entero. Satanás sabía cómo, hermano. Acuérdese que si él ha tenido tiempo para engañar a la tercera parte de los ángeles, imagínese la vulnerabilidad que tenemos nosotros. Somos vulnerables a las mentiras del diablo. Él es el padre de toda mentira. Trató de engañar a Jesús en el desierto, tentándolo de diferentes maneras. Siendo Dios mismo. Jesús siendo Dios. El diablo quiso engañarlo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera accedido? Tenía 40 días sin comer y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Sabiendo su necesidad, hermano, fisiológica que tenía un hambre. Mas sin embargo Jesús no cedió a la tentación del diablo. Me gustaría que abriéramos los ojos, hermano. Luzbel engañó a la tercera parte de los ángeles. ¿Qué podrá hacer con nosotros si somos guiados con el Espíritu Santo? Si usted se deja guiar por el Espíritu de Dios, Él no va a tener oportunidad de engañarlo. Pero si usted no se deja guiar por el Espíritu de Dios, fácilmente los engaña. Él es un experto, hermano. ¿Cuánto tiempo bíblico tenemos como nuevas generaciones aquí en la tierra? Dice más o menos aproximadamente unos 10,000 años. Calendario judío son aproximadamente 6,000 años. ¿Cuántos años ha tenido Satanás para estudiar
analizar, observar el carácter del ser humano para poner la tentación. Mire que el día de servicio es cuando más le ataca y cuando más tropiezo le pone. Especialmente cuando le toca servir, especialmente cuando le toca predicar. Es cuando más lo ataca. Y usted dice, ¿por qué me está saliendo todo mal? ¿A quién le interesa desenfocarlo a usted? Alabado sea su nombre, Jesucristo. Romanos 8:14 dice, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí esta noche? Dígalo con gozo, hermano. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos esta noche? Entre más usted conozca y tenga una relación íntima con el Espíritu Santo, el enemigo de nuestra alma menos oportunidades tendrá de engañarnos. Alabado sea Cristo. La Biblia es clara, hermano. Romanos 8:14 dice, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí no hay aquello que yo pienso, yo creo, a lo mejor así, a lo mejor así. No, mi hermano, el Espíritu Santo nos tiene que guiar si somos hijos de Dios. Tenemos que establecer una intimidad, una relación con Él. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, decía Pablo, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Tiene que haber una comunión con el Espíritu Santo. Amén. El diablo, hermano, usa sus demonios. Los espíritus engañadores e impuros siempre acechan en las sombras. Buscan alguna manera de descuidarnos o desenfocarnos de seguir fielmente al Señor. Desde el momento que usted baja la guardia y su prioridad ya no es Dios, hermano, ya el enemigo logró infiltrar un dardo en su corazón. Desde el momento que usted ya no tiene aquel entusiasmo por servir a Dios, por venir a su casa, por buscar su palabra, por orar, hermano, el enemigo ya metió un dardo. Si usted ya no ora como oraba antes, ¿qué pasó? ¿A quién le interesa que usted no ore y cubra a su familia, a sus hijos? Que cubra su matrimonio. ¿Cómo se llama el demonio que ataca los matrimonios? Asmodeo. ¿Alguna vez usted ha orado, Señor, yo te pido que ates ese demonio? Tenemos que ser específicos, hermano, para dirigir nuestra oración. Cada demonio tiene su nombre. Hay una potestad llamada Lilí. Está haciendo demasiado daño en el ámbito espiritual. Y si no conocemos al enemigo, estamos en desventaja porque no sabemos contra quién peleamos. Son millares y millares de demonios. Alabado sea el nombre de Cristo. Sus insinuaciones son engaño, manipulador, seductoras y seductores. Seducción, ¿qué es lo que usa? La seducción. ¿Se acuerda cómo lo hizo con Eva? ¿Cómo usó la seducción? ¿Alguna vez usted, poniéndose a pensar, ha llegado a básicamente hacer la misma seducción en nuestra vida? Cuando usted ha cometido un pecado, un error, una falta, es cuando más viene a seducirlo. A tratar, hermano, de neutralizarlo completamente, inmovilizarlo. Ese es el trabajo de él. Pero tenemos que reconocer, hermano, que el Señor nos dice en su palabra. ¿Alguien se acuerda? Porque me encanta mucho ese pasaje. Primera de Juan 1:9, ¿se acuerdan lo que dice? Y es tiempo que lo memoricemos. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué le parece si oramos la palabra de Dios y le dice, Señor, tu palabra me enseña, tu palabra dice que si yo confieso mi pecado ante ti, tú me vas a perdonar y me vas a limpiar de todo mal?
¿Tendría algún argumento Satanás para venir a acusarme? No, porque yo ya por la palabra pedí perdón, recibí el perdón y creo que Dios me ha perdonado. Bendito sea su nombre. Los demonios atraen a las personas desde una posición de estabilidad a la inestabilidad en un intento de capturarlos en su red de mentiras. Oiga, qué tremendo. Cuando él avienta la red, hermano, si usted está listo, le cae. Mira, hasta los pescados son bien astutos. Cuando ven que la atarraya literalmente cae en el agua, ellos corren. El que no pudo se dejó atrapar. Y viene de todo, chiquito, grande. Ahora imagínense en el espíritu cómo los demonios quieren atrapar. ¿Y cuál es el propósito de ellos, hermano? Que la iglesia pierda su identidad y como resultado su autoridad. Una iglesia sin identidad no tiene autoridad, hermano. Pero una iglesia con identidad tiene autoridad, porque sabe quién es el que está ahí gobernando de autoridad espiritual en esa casa, en esa vida, en ese cuerpo. Que nos dice la Biblia que somos cuerpo y templo y morada del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita dentro de mí, hermano, tiene que haber un cambio de mentalidad, de pensamiento, de vida dentro de nosotros. Alabado sea su nombre. Mire, por ejemplo, la luz brillante del sol no solo brilla como un faro para guiarnos, sino también expone todo lo que se esconde en la oscuridad. Me encantaba lo que decía un filósofo, que la oscuridad no existe. La oscuridad es el resultado de la ausencia de la luz, pero cuando la luz llega, la oscuridad desaparece. Tenemos que buscar la luz. Yo soy la luz de los hombres, dijo Jesús. Tenemos que buscar la luz. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo es nuestra luz. En conjunto con la palabra de Dios podemos discernir espíritus engañosos, eludir o evitar sus manipulaciones mientras perseguimos el único Dios verdadero. Mire, el propósito de Jesús, ¿alguien se acuerda de lo que dice Juan 17:3? Alabado sea Cristo. Después de la oportunidad, búsquelo rapidito. Mire, Juan 17:3 dijo Jesús: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesús? Que usted y yo conozcamos al Padre, que usted y yo conozcamos al Dios que nos ama, que usted y yo conozcamos al Dios de misericordia, el que ha tenido misericordia con nosotros. En eso consiste la vida eterna. ¿Y cuál es el propósito del enemigo de nuestra alma? De que usted no alcance esa verdad, de que usted no alcance ese propósito, de que sus ojos sean velados y no pueda conocer al Padre. Mire, una de las verdades tan poderosas es esa, porque normalmente nos enseñaron a ver a un Dios, al Dios de Israel, al Dios de los cielos, y cuando uno se acerca a Él como Dios, hermano, hay limitaciones porque no hay confianza, hay demasiado respeto y temor a un Dios poderoso. Pero cuando usted lo busca como Padre, papá, hay una diferencia. Cuando tú buscas a ese Dios como tu Padre, hay confianza. Y eso es lo que Satanás no quiere que tú y yo entendamos, que Él es nuestro Padre, que Jesús es el primogénito de entre muchos hermanos, de que Jesús es el primogénito de la resurrección. Hermano, Él quiere de que usted y yo no entendamos eso. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, para ayudarnos a comprender esa verdad. Juan 14:26 dijo Jesús: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, dice, les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho, todo lo que yo les he contado.
Alabado sea su nombre. Al crecer en el discernimiento, hermano, podemos aprender a reconocer y exponer las tácticas demoníacas. Pídele al Señor en oración: Señor, dame discernimiento espiritual. Dame el don de discernimiento espiritual, Señor. Yo no quiero ser engañado por nada. Señor, dame discernimiento. Que no, porque mira, hasta el diablo predica bonito. Oiga eso. El diablo predica hasta mejor que yo. Porque le pone mucha emoción, le pone muchas luces a la cosa. Para atrapar a las almas como la red. Pero cuando la verdad llega, hermano, no hay diablo que pueda resistir la verdad. Los demonios operan de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, perpetrando errores de la manera más ventajosa posible. Utilizan una serie de estrategias. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Que no ignoremos sus maquinaciones. El diablo está maquinando todos los días cómo hacerle caer a usted y a mí. Por nuestras emociones, por nuestras actitudes, por nuestro compromiso con Dios. ¿Qué pasa cuando no se pudo levantar a orar en la mañana? No, lo primero que pasa es que empieza a acusarlo. ¿Cierto o no? Y no que eres cristiana y ni siquiera pudiste levantarte a orar. Y empieza a burlarse el tremendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Orar en ese momento, hermanos. Señor, yo reprendo ese pensamiento. Reconozco que no me pude levantar, pero eso no me deja, no es que yo deje de ser tu hija o tu hijo. Yo sigo siendo tu hija, yo sigo siendo tu hijo. Aún Jesús se cansó. ¿No dice la Biblia que cuando iba en la barca se durmió, iba al frente del cabezal durmiendo? Humanamente el Señor sabe que somos limitados y especialmente Él pelea, el enemigo pelea de que tú no puedas descansar. Mire que hay noches que usted está en vela y usted quiere orar en la madrugada, y cómo se va a levantar si se desveló. Pero ¿quién es el que pone esas cosas para que usted se desvele? Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Algo pone el tremendo para que usted no se pueda acostar temprano. El día que usted ha propuesto que usted va a ayunar, hermano, también empieza a ponerle, el que nunca lo invita a comer, ese día lo invita a comer. Cuando usted se ha propuesto hacer un sacrificio personal para el Señor, hermano, es cuando más comida le ofrecen. Y ricos los manjares, ¿verdad? Y uno está, ay, Señor, dame fuerza, Señor. Hasta dolor de cabeza le agarra. Y le empieza a meter en las mentiras, ¿verdad? La gastritis. Si no comes te va a dar gastritis. Y empieza uno ahí, ay, Señor. Mentiras del diablo, hermano. Imagínense si Cristo mismo dice que pudo ayunar 40 días. Ah, pero ese fue Jesús. Bueno, yo conozco un hombre que lo hizo. Se llamaba Gigi Ávila. Ayunó por 41 días. Y si él pudo, quiere decir que el ser humano está capacitado para alcanzar muchas cosas. Aún Jesús mismo, iglesia, dijo: cosas aún mayores harán ustedes en mi nombre. Bendito sea su nombre. Miren, vamos a continuar. Por exageración, iglesia, la verdad envuelve en una mentira. Me encanta lo que dice mi hermano Orlando. ¿Cómo fue, mi hermano? Verdades a medias y mentiras completas. Así obra Satanás. Él habla una verdad a medias y después te empuja a la mentira completa. Tengamos cuidado, iglesia. En gran parte de la seducción de las mentiras del enemigo provienen del hecho de que contienen un núcleo de verdad.
no pudiste orar esta mañana. Es verdad. Pero entre medio de la verdad va la mentira, va la acusación. Y si dejamos que ese pensamiento entre a nuestro corazón, ¿cómo vamos a seguir todo el día? Desanimados. Sí, es verdad. No pude. Hombre. Y se siente uno, se vuelve su propio juez usted mismo. ¡Qué barbaridad! No pude ayunar, no pude orar. Y eso le estorba para que usted, hermano, se goce el día completo. Pregunto, ¿será que el Señor lo quiere ver así? ¿Y qué nos dice la Biblia? Que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Entonces quiere decir que el Señor nos quiere ver lleno de gozo todo el día. Cuando tú y yo estamos en ese gozo, hermano, más le revienta el enemigo, porque no ha podido robarte el gozo. El gozo de mi salvación. ¿Qué decía David en el Salmo 51? Devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Cómo se sentiría el rey David para decir eso, hermano? No quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. David sabía que sin el Espíritu Santo eso es terrible, hermano. Por eso usted tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo cada día. Mire que Pedro y Juan siempre iban al templo de Hermosa a buscar la llenura, a orar, a buscar. No dice que madrugaron, dice que era la hora tercera del día. A las 9 de la mañana iban a orar. Así que el horario de oración, hermano, tiene que ser constante todo el día. Mire, el profeta Daniel, ¿a qué horas oraba? En la mañana, al mediodía y en la tarde. David oraba acostadito en su cama. Quiero decir que la manera de orar, hermano, en sí no es importante. Pero cuando nosotros venimos a la casa de Dios y nos postramos ante Dios, hermano, algo diferente pasa. Porque le estamos dando la gloria que Él se merece. Mire, el pueblo de Israel, cuando el Señor convocaba al pueblo entero, a las 12 tribus, todas las 12 tribus se postraban ante el Dios de Israel. Oiga eso, todos. Entonces, Dios los bendecía. Ahora, nosotros como iglesia, ¿qué pasa cuando vemos que claramente allá en el segundo libro de las Crónicas le dijo el Señor a Salomón: si mi pueblo se humillara, si ustedes se humillan. ¿Y saben por qué le gusta al Señor que nos humillemos? ¿Alguien sabe por qué el Señor quiere que nos humillemos? A ver, ayúdenme. ¿Por qué Dios quiere que nos humillemos ante Él? A ver. Gloria a Dios, absoluto silencio, iglesia. Para darle reverencia, muy buen punto. ¿Alguien más? Para la bendición, dijo el hermano. También el Señor nos quiere bendecir. Entonces me tengo que humillar para recibir bendición. Ahorita les vamos a explicar. ¿Alguien más? Bingo, dijo la hermana ahí. Para aplastar nuestro orgullo. Sabe que a esta carne no le gusta humillarse. A esta carne no le gusta postrarse ante nadie. Y a Dios nos cuesta a veces hacerlo, hermano. Mire, por experiencia personal, yo le testifico, cuando el Señor empezó a tratar con mi vida personal, estaba yo en medio de la iglesia, cuando el Espíritu Santo empieza a hablarme. Y en la congregación que yo estaba, hermano, no creían en los dones espirituales, santo. Y yo estaba experimentando los dones espirituales. Y me dijo el Espíritu Santo: adórame de rodillas. De repente llegó la otra voz: si te arrodillas, te van a criticar. Y empezó la lucha. Adórame de rodillas. Si te arrodillas, te van a decir que te quieres sentir más espiritual que otro. Y después vino la exhortación: ¿y por qué antes a los ídolos mudos te postrabas? Y yo, que soy tu Dios, no quieres arrodillarte ante mí. Hermano, en ese momentito caí de rodillas, ¿sí es cierto? ¿Por qué a San Judas me le postraba antes? ¿Sabes?
Y ahí no decía nada, rapidito, hermano, llegaba y me postraba, y al Dios de los cielos no me quería postrar. Hermano, tenemos que arrodillarnos ante nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Gran parte de la seducción, de las mentiras del enemigo provienen del hecho de que contienen un núcleo de verdades. Ya observamos eso. ¿Estás triste, verdad? Pues sí, estoy triste. ¿Cómo está, mi hermano? Bendecido, pero estoy triste. Empieza el susurro del enemigo. Nunca superarás lo que tu hermano te hizo. Ay, Señor. ¿Qué produjo esa tristeza? A lo mejor una palabra que me dijo mi hermano, mi hermana. O de repente el pastor dijo una palabra y me golpeó. Ay, Señor. Qué pastor malo. Y el diablo empieza. Mire. Realmente está afectado tu personalidad ¿por qué no hacer algo al respecto? Porque no desquitarse con el hermano. Aleluya. Es verdad que tu hermano te hizo algo hiriente. Es verdad que estás triste, pero el resto es una exageración y el comienzo de una acusación. A veces te acusa para sentirte más mal, o a veces te acusa para que te desquites. Y ahí tenemos que tener nosotros la sabiduría de Dios, pedirle al Señor que nos ayude, porque conforme a la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Llegó Pedrito muy valiente, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7. ¿Y qué le dijo el Señor? No te digo 7, Pedro, hasta 70 veces 7 al día. Aleluya. Porque el Señor sabía que Satanás es muy sutil para hacer eso. Mire cómo está destruyendo la iglesia, poniendo disensiones entre los hermanos, poniendo pleito entre los hermanos, levantando calumnias entre los hermanos. Total que la iglesia está separada. Pero, hermanos, recitamos el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, empleitados y en chisme y todo. Alabado sea el Señor. Eso es lo que quiere el diablo. Que como hermanos estemos en disensiones, en pleitos, en chismes, en críticas. Hermano, ¿cómo va a estar la armonía de Dios ahí? Por eso tenemos que cuidarnos unos a otros. Es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo, que somos todos. Hermano, si al hermano le duele algo, tenemos que ir a ver. O alguna vez ha visto que si la mano se golpea, llega a la otra mano y le golpea más. Mire que eso es muy casual, ¿verdad? Que usted de repente está poniendo un clavito en la pared y agarra el martillo la otra mano y dice, ahora sí te voy a dar en el dedo. La misma mano se ayuda, ¿verdad? ¡Auch! ¡Auch! Gloria a Dios. Hace un tiempo me acuerdo que llegaba el compañero y estaba bajando lo que le llamamos un pallet, hermano, y yo por descuido tenía mi pie abajo. Y él bajó el pallet. Bendito Dios que tenía mis botas con casquillo de fierro. Imagínense si no hubiera tenido el punta de fierro el zapato. Y pesaba el pallet 2.500 libras. Entonces, es necesario nosotros estar alertas, hermano, en lo que es el área emocional. Acuérdate que el enemigo siempre va a quererte ponerte triste. Es verdad que estás triste, dice, ¿verdad? Pero el resto es una exageración. Pronto, una respuesta, verdad, está sonando en la cabeza nuestra y pierdes de vista la verdadera realidad, la verdadera verdad, la real verdad. ¿Por qué? Porque si yo me enojo con mi hermano, entonces estoy escuchando la mentira del enemigo. Pero la verdad de Cristo es perdónalo, perdónalo. Pero si escuchamos la voz del enemigo, entonces vamos a estar irritados, que nomás miremos al hermano, sentimos que hasta nos dolió el hígado, hermano. Santo.
Siente que le arde todo. Es que esa hermana, Dios le bendiga, hermana. No, amados, eso no es de Dios. Una insinuación que se convierte en una motivación para tomar represalias contra aquella persona. Y sabe que cuando la amargura empieza a llegar al corazón, ¿qué pasa cuando una persona empieza a llenarse de amargura? Empieza, hermano, a compartir su dolor con otros. Mire, la hermanita fulana me dijo esto y me dolió tanto. Y la otra hermana dijo, qué bárbara la hermana. Mi abuelita decía, empieza a calentar, ¿cómo es? Empieza a sudar calenturas ajenas. ¿Cómo así, pastor? Se está agarrando la situación personal y entonces ya hay dos personas que tienen algo en contra de la otra. Y si eso continúa, imagínense. Por eso dice la Biblia, allá en Hebreos, que tengamos cuidado que no brotando una raíz de amargura, dice, y por ella sean contaminados muchos. La raíz de amargura, hermano, empieza cuando algo no está sano en el corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esa es una raíz que el enemigo sembró la semilla y está esperando que crezca. Porque sabe que esa persona le va a ser muy útil dentro de la iglesia. Empieza a convertirse en cizaña. Tengamos cuidado. Y es posible que haya comenzado el día como un fiel seguidor y solo para terminar como una mala hierba. Aleluya. Así trabaja el enemigo, muy sutil, pero muy tremendo. Pablo estaba exasperado con la gente de la iglesia de Galacia, porque en un momento caían en este truco del diablo, en el cual, déjenme, me pongo mis ayudantes, aleluya, se mezcla con la falsedad. Él escribió, oh Gálatas insensatos, ¿quién te ha embrujado para no obedecer a la verdad? El original así lo dice, iglesia. Eres tan tonto, se oye feo, ¿verdad? Pero así dice el original. Eres tan tonto, habiendo comenzado en el espíritu y ahora estás siendo perfeccionado por la carne. Ups. Triste, ¿no? Y así es como el enemigo empieza a jugar con nuestros sentimientos. Acuérdense que él no puede tocar físicamente, solo que Dios le dé permiso puede tocarlo físicamente. Pero mentalmente, hermano, él manda sus dardos. ¿Por qué cree que el Señor a través de Pablo dice, levanta tu escudo de la fe y usa la espada del Espíritu? Muchos cristianos cometemos el error de solo tener el escudo de la fe y defendernos de los dardos y nunca usamos la espada. Porque no la afilamos. Porque la tenemos mojosa. La espada. Alabado sea el Señor. Mire que cuando usted tiene bien afilada la espada, usted rapidito usa su espada y le dice, escrito está, diablo mentiroso. Escrito está. Amén. Alabado sea su nombre. A ver si terminamos, hermanos. Son 5 puntos. En el segundo punto, exaltado una revelación especial sobre la palabra de Dios. Cuidado con el ego. Si Dios nos empieza a usar y nos revela palabra, hermano, una revelación de parte de Dios, tengamos cuidado con el ego. Amén. Esto es complicado para las personas que son celosas de conocer la revelación de Dios. Mire, muchos de nuestros hermanos han caído en este error. No en esta congregación, pero conozco otras congregaciones que desprecian la palabra de Dios por la nueva revelación. Así te dice el Señor, y así te dice el Señor, y así te dice el Señor. Y a veces están hablando palabras de su corazón y no van de parte de Dios. Ahí es donde empiezan a usar el sobrenombre o el título profeta. Y acuérdese que si una persona lleva el sobrenombre o título de profeta, tiene que profetizar.
Pero la Biblia a mí me enseña que el Espíritu Santo no todo el tiempo da palabra. Él tiene un tiempo para hacerlo. Entonces quiere decir que esa persona tiene que profetizar, inventarle por ahí si quiere, pero tiene que hablar palabra. Tengamos cuidado con eso. Si no, dice, se cuidan, comienzan a meterse, a mantener, la última palabra profética más elevada que la palabra de Dios. Eso fue revelado por un ángel, así que debe ser confiable el pensamiento de la persona. La Biblia no puede cubrir todo. Por eso Dios envía una revelación especial como esta, dicen ellos. No sé si está entendiendo. Malas actitudes, sal de mi camino. Las experiencias personales no mienten y desprecian la palabra de Dios. Cuidado con eso. Obviamente creo que Dios envía una revelación especial a su pueblo, pero nunca debería tenerse en mayor estima que la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es la autoridad máxima como cristianos, la autoridad máxima como hijos de Dios. Aunque yo mismo, hermano, he tenido varias experiencias sobrenaturales que son casi indescriptibles y difíciles de contar, quiero permanecer abierto a la corrección en todo momento y vuelvo al mensaje principal, claro, de la Escritura en todo tiempo. Si la palabra del Señor me dice, entonces tengo que obedecer. Amén. Imagínense la herejía que se están escuchando hoy en día. Escuchaba un testimonio, decía la hermanita, el pastor tuvo un sueño. Oiga eso. El pastor vino y dice que tuvo un sueño, que su esposa va a morir muy pronto y que yo voy a ser la segunda esposa para él. Amén. ¿Sí? Así que, hermana, desde partir de hoy usted va a estar más cerca de mí para que los hermanos empiecen a aceptarla, que usted va a estar a mi lado más tiempo. Oiga eso. La muchacha salió embarazada y al tiempo salió otra muchacha que vino a compartir con ella y le dijo, fíjese que quiero contarle algo en confianza, hermano, que el pastor me dijo que su esposa va a morir muy pronto y que yo voy a ser su esposa. Hermano, que el Señor reprenda al diablo. Esas son puras falacias del hombre, hermano, puras mentiras. La invención del corazón del hombre. Las extras son solo adicionales. Mi felicidad y especialmente mi salvación no depende de las experiencias espirituales, sino de Dios. Dios está ayudándome y siempre es necesario tomar en serio estas advertencias que Pablo da a los creyentes bajo su cuidado. Mire, Colosenses 2:18, Pablo le dijo a la iglesia, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así que si usted oye un hermanito, una hermanita que anda inventando, ore por él. Y si insiste, repréndalo con la palabra. Amén. Dígale Jeremías 14:14, que no se le olvide, hermano. ¿Qué dice Jeremías 14:14? A ver quién lo busque rapidito. Jeremías 14:14, ¿qué dice? Alabado sea su nombre.
Hoy no más. Jeremías 14:14, atesórelo, hermano. Dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé en visión mentirosa, adivinación, vanidad o engaño de sus corazones os profetizan. Qué tremendo, hermano. Y de esos hay muchos. Pero como la gente quiere escuchar algo nuevo, ahí va, hermano, como bocado a la boca del lobo, nomás porque quiere escuchar lo que quiere escuchar. Así te dice el Señor. Oiga, que le venga de esta manera y le dice: aquel varón que está allá, sí, aquel varoncito que está allá en aquella esquina, así le dice el Señor. Oh, yo veo que usted va a ser prosperado muy pronto. ¿A quién no le va a gustar que oír eso, verdad? Oh, veo en el espíritu de que usted va a ser un gran hombre empresario. Aleluya. ¿A quién no le va a gustar eso? Oh, si empieza a sacudirse, a patalear, ¿verdad? Aleluya. Así te dice el Señor. Pero ¿qué tal si le viene una profecía de esta manera? Así te dice el Señor: arregla tu casa porque vas a morir. ¿A quién le va a gustar eso? Eso no es de Dios. Pero vemos que así mandó el Señor al profeta Isaías con el rey Ezequías. Y esa fue la profecía que le llevó: arregla tu casa porque vas a morir. Pero vemos que el rey Ezequías se humilló ante Dios. Dice que lloró y oró ante el Señor y le dijo: acuérdate que he caminado íntegramente delante de ti. Y el Señor escuchó su oración. Y regresó al profeta y le dijo: así te dice Jehová, he escuchado tu ruego y tu oración y tus lágrimas. Te voy a dar 15 años más de vida. Aleluya. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso Pablo exhorta: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, le dice Pablo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del cual hemos anunciado, sea maldito. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Oiga, qué fuerte eso, ¿verdad? La palabra anatema significa maldito. Pablo le dice, un hombre lleno del Espíritu Santo le declara a la iglesia que el que les predicara otro evangelio estaba acarreando maldición para él mismo. Oiga eso. Ay de mí, decía Pablo, si no les predico el evangelio verdaderamente. La gente cae fácilmente en el atractivo de un nuevo y emocionante mensaje y comienza a decir: bueno, sí, puedo escuchar a Dios por sí mismo, entonces no tengo que prestar tanta atención a la palabra de Dios, y que ya sé que es verdad, porque ahora solo puedo escuchar y Él me va a dirigir. ¿Por qué cree que hay tanta gente confundida? Porque también el diablo habla, y bonito. Y cuando el pastor que el Señor ha designado para esa alma va y le dice: mire, hermano, no, dice: a mí me habla Dios también, así que no necesito de usted. Alabado sea su nombre. Vamos a terminar en el punto 2. Incluso puedes respaldar este enfoque con un contexto de prueba como este. Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabras que digan: este es el camino y andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El profeta le decía al pueblo que tenían que seguir la dirección que Dios les estaba diciendo. Pero nuevamente recuerda que el Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios. Amén. A veces nos volvemos más susceptibles al engaño debido a la desesperación. Como no vemos respuesta, entonces el enemigo nos engaña. Tengamos cuidado.
Esperemos la voz de Dios, esperemos el tiempo de Dios. Deseamos desesperadamente la curación o algún tipo de milagro para nosotros o para alguien más, que nos aferramos a una palabra que no se originó con Dios. Bendito sea su nombre. Nuestros puntos débiles emocionales pueden convertirse en puntos de vulnerabilidad para los mensajes atractivos y fraudulentos del enemigo. Es una pendiente resbaladiza por podernos resbalarnos ahí. Un engaño de sonido suave que conduce a peores. ¿De qué otra manera crees que las personas también terminan en cultos o en serios desequilibrios por no escuchar la voz de Dios? Ahora, analizando todo lo que hemos escuchado esta noche, me faltó mucho, hermano, mucho me faltó, pero ya el tiempo se terminó. Mire todo lo que nos faltó por ver. Hay mucho que quería terminar vamos a continuar con esto. Pero póngase a pensar, si el enemigo usa, hermano, las estrategias del error para hacernos caer. Acuérdese lo que vimos al principio, cómo el enemigo sutilmente viene a querernos engañar con medias verdades. ¿Por qué le habla la verdad? ¿Cómo se sentía usted cuando no me pude levantar para ir a orar? Esa verdad usa el enemigo para aplastarle, para tratar de reducirlo, hermano, y lo neutraliza. Es cierto, soy mal hijo, mal hija, porque no fui a orar. Pero ¿qué acaso ya se terminó el día para que no ore? El día tiene 24 horas, y si no pude orar en la madrugada, que el salmista dice que es mejor orar en las madrugadas porque nadie le estorba, no hay ruido, no hay nada. Pero si no se puede en la madrugada, podemos orar donde estemos y donde andemos. Podemos orar al Dios de los cielos. Así que aquí vamos a detenernos esta noche. Póngase de pie. A nuestros amigos que nos van a ver a través de la red social más tarde, Dios les bendiga, que esta palabra sea de bendiciones para sus vidas. Continuaremos con este mensaje. Dios te bendiga.